El 4 de febrero fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Una enfermedad que en tiempos prepandemia solía captar buena parte de nuestra atención, pero que quedó relegada por el COVID-19. Tan relegada que hay preocupación por una caída en los llamados screenings, es decir, los testeos preventivos en busca de tumores. Y uno de los tipos de cáncer más prevalentes en Uruguay es el colorectal, cuyas causas son en alta proporción vinculadas con la alimentación. Todo esto nos sirve de excusa para conversar con el doctor Álvaro Ronco, quien es médico, investigador en epidemiología nutricional del cáncer. Doctor Ronco, ¿qué tal? Bueno, buenos días, Gastón, un gusto. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por atender. Está ahí en medio del día de trabajo, ¿no? Es verdad, es verdad. Con la contemplación muy gentil de compañeros de trabajo que en la cercanía me han ayudado con silencio para que la nota pueda ser hecha en condiciones. Bueno, el agradecimiento para todos por ahí entonces. Yo mencionaba el tema de la detección, ¿no? Hace unos días el Grupo Asesor Científico Honorario expresaba preocupación en ese sentido, como que había caído mucho los estudios de detección precoz. Se habla de incluso como un promedio de 20% de caída de estos exámenes. ¿Es algo que usted haya constatado también? Bueno, yo no estoy en condiciones de manejar cifras o porcentajes. Lo que vivo es una realidad simplemente por extensión de lo que es la actividad habitual, donde se percibe claramente que todos los condicionamientos que están habiendo restrictivos en el sistema de atención público al público, quiero decir público en el sentido de lo que es tanto lo estatal como lo mutual privado. Allí se ve perfectamente que hay limitaciones para acceder a lo que siempre se ha venido haciendo. El problema que deriva de esto, desde mi opinión, desde mi punto de vista, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque las baterías están todas puestas en general en el sistema de diagnóstico temprano, diagnóstico a veces precoz, si se le puede llamar así. Lo preventivo en cáncer, aquí igual que pasa en general en el mundo, está bastante centrado en diagnosticar temprano. No tanto, mucho menos, en lo que son los conceptos de la llamada prevención primaria, donde se hace un trabajo en la reducción de factores de riesgo o el aumento de factores protectores. Entonces, ¿qué pasa? Si está todo centrado en diagnosticar temprano y eso se está viendo reducido, es natural que lo que vamos a enfrentar pronto un aumento de casos. Sí, puede pasar por un lado eso. Aunque vengan con un poco de desfasaje, va a ocurrir ese fenómeno, pero lo más preocupante es el hecho de que el diagnóstico temprano no va a ser en la misma medida tan temprano. Claro. Entonces van a aumentar los casos que estén en etapas un poco más avanzadas o, dependiendo del tiempo que transcurra también, hasta bastante más avanzadas. Entonces, esto es un retroceso. Aquí es como que a lo largo de, vamos a ponerle casi redondo 30 años, se han venido dando una serie de beneficios y mejoras en el sistema, que arrancó con lo de el cáncer de mama, con una implementación de un programa, digamos, muy importante en el desarrollo de lo que sería consultas tempranas y mamografías, etcétera, y también en lo colorectal y también en el caso del cáncer de cuello de útero. Pero ¿qué ocurre? Esa subida es como una subida en escalera, pero la bajada esta también es como trastabillar en una escalera. En menos tiempo, en poco tiempo, puede experimentarse una pérdida de parte de esos beneficios gestados en mucho tiempo. Porque no es ninguna novedad, pero todos sabemos, creo a esta altura, de que la posibilidad que brinda para un mejor control de la enfermedad, mucho está centrado en lo que es un diagnóstico temprano. Y sí, porque son esos tipos de diagnóstico que no se pueden hacer por telemedicina, ¿no? O sea, el Papá Nicolau, mamografía, examen de próstata, ¿no? Correcto. No hay manera de resolverlo sin ir a la clínica. Correcto. Entonces, esto
esta forma de prevenir, que es la llamada prevención secundaria, porque en oncología esa es la definición. La prevención secundaria es una serie de estrategias que apuntan a tener un diagnóstico lo más temprano posible. Eso es donde está pegando fuerte todo lo que es esta parte restrictiva, digamos, del sistema médico. Y como hay poco de prevención primaria, porque en general el concepto es muy difícil de cambiar. El concepto que está prevaleciendo hace mucho tiempo, aquí pasa en el mundo también, pero lo que pasa es que en otros lugares hay un poco más de atención. La prevención primaria es todo aquello que pueden ser medidas de distinto tipo, pero que apuntan a reducir la presencia, el desarrollo de un cáncer. Entonces, se logra en determinados porcentajes, se logra en determinadas proporciones. Y yo digo, para ilustrar a la audiencia, los números que uno maneja siempre, que son números redondos, pero en definitiva es así. El 30%, si queremos, 1 de cada 3 casos de cáncer globalmente hablando, depende de la dieta. Pero esto es en términos generales, aplica a mama, aplica a próstata. Cuando vamos a colorecto, que tú lo citabas hoy al principio, colorecto se maneja de 50 a 70% como base la responsabilidad de la dieta. Es mucho lo que depende, lo que se come o lo que no se come a veces. Independientemente de que hay otros factores de estilo de vida que aumentan mucho más ese porcentaje. Pero a lo que voy es, importa desde el punto de vista de la concepción de los desarreglos que hay, cosas que se consumen en exceso, cosas que se consumen por defecto, pero es muy poco lo que se dice, es muy poco lo que se insiste con estos conceptos que son vitales. En eso de prevención primaria quizás uno piensa más en el cigarrillo, por ejemplo, ¿no? Como un factor de riesgo, no tiene tan presente, digo pensando en cáncer de pulmón, ¿no? No tiene tan presente la alimentación. Bueno, claro, es el mejor ejemplo, porque el cigarrillo es responsable globalmente del 85% de los casos de cáncer broncopulmonar. Entonces, ¿qué ocurre? En el 15% restante de la responsabilidad entran en juego otros factores. Puede ser la alimentación, puede ser la ocupación, básicamente. Es muy poco lo que cabe para otras cosas. Pero la alimentación pesa, porque hay un conjunto de pacientes que desarrollan cáncer de pulmón que no han probado un cigarrillo en su vida. Y por lo que vamos conociendo, nosotros incluso en este momento estamos estudiando, hemos publicado cosas respecto a esto en el rol del hierro excesivo de la dieta, el desarreglo, digamos, de lo que es el balance ácido sobre lo alcalino, digamos, como residuo químico de los alimentos. Son pequeños porcentajes que agregan, pero para algunos hacen la diferencia. Ese es el tema, ¿no? Aquí siempre se trata de sumar. Todos son factores de riesgo, pero claro, lo que pasa es que un factor de riesgo como el tabaquismo, con un 85% de responsabilidad, cuando se controla eso, se controla de veras mucho lo que es el desarrollo a futuro de una patología oncológica como esta. Ahora, igual hay que esperar mucho tiempo, Gastón, ¿tá? Porque el riesgo de dejar de fumar, por ejemplo, el riesgo de cáncer de pulmón, al dejar de fumar representa 20 a 25 años para igualar al no fumador. ¿No? En otra época cuando yo era estudiante y en torno a la época, vamos a poner en los años 80, el riesgo se manejaba en un entorno de unos 15 años para equiparar al no fumador. Con los años vimos que era más, 20, 25 años. Así que aquellas medidas, como la del decreto de 2005, para lo que era el prohibir el tabaquismo a nivel de espacios cerrados, públicos, etcétera, eso, en la medida que sea acompañado, tiene una perspectiva buena, pero insisto, tiene que ser importante en número para que se vea reflejado en la estadística poblacional. Y además van a pasar por lo menos 2 décadas, es decir, estamos recién a 15 años, 16, pero van a pasar por lo menos 2 décadas para que empiece algo a notarse más el declive, si es que realmente impactó en proporciones adecuadas, ¿no? Bien, pero hablemos de alimentación específicamente. Ya fuimos entrando en el tema, ¿no? En la parte de prevención primaria, que es algo que no tomamos tanto en cuenta. Quizás raro siendo un país donde siempre se habla de que hay una alta prevalencia del cáncer, ¿no?
¿Cuáles son los alimentos con los que hay que tener cuidado? Entonces, se suele mencionar a las carnes rojas por acá, ¿no? Un tema escabroso quizás, siendo que somos uno de los países que más come carne, ¿no? Bueno, sí, escabroso, pero espinoso, real. Espinoso más que escabroso, capaz. Pero en definitiva es de mucho peso. El tema es que se consume en exceso, y todos los excesos, habiendo elementos que pueden ser útiles para la salud, pero los excesos conllevan desarreglos, desequilibrios que colaboran en algunas personas más, en algunas menos, con el desarrollo de algunos cánceres. El consumo excesivo de carnes rojas está catalogado por el área específica de cáncer de la Organización Mundial de Salud como un carcinógeno 2A, que es un probable, porque tiene una evidencia en algunos casos parcial y en otras concreta, como carcinógeno para el humano. Se sigue estudiando, digamos. Eso se sigue estudiando, por supuesto, y uno no puede descartar de que evolucione, porque esos siempre son reevaluados, estos ítems, por técnicos. Pero, por ejemplo, las carnes procesadas, todo lo que es lo de la industria del chacinado, eso hace poquitos años está como carcinógeno nivel 1, lo mismo que el tabaquismo. Es decir, no que sean iguales de potentes, cumple con las condiciones de que la evidencia científica, experimental, clínica, epidemiológica, toda es suficiente para poder decir que se desarrolla cáncer a partir de su exposición. Entonces, cuando hablamos de chacinado, hablamos de ¿qué tipo? Hablamos de todos los fiambres, hablamos de lo que son, digamos, todo lo que podemos conocer, aparte de lo que puede ser el jamón, paleta, todo eso está, el salame, chorizo, salchichón, mortadela. O sea, los embutidos también. Exactamente, eso forma parte de las carnes procesadas, ¿tá? Porque por una vía o por otra, el procesamiento que lleva hace que, además de tener elementos propios, que puede ser exceso de algunas grasas, puede ser el contenido de hierro alto, también el curado de estas carnes, el procesamiento, le agrega o modifica, en un sentido perjudicial, lo que es la característica de ese producto. A mí a veces me cuesta llamarle alimento, porque en realidad tengo que hablar de productos comestibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos componentes de hierro, producto de la curación, del curado, del procesado, degeneran en compuestos que son tóxicos. Hay nitratos y nitritos, cosas que se usan, por ejemplo, como antioxidantes para que mantenga su color y aspecto. Bueno, todo eso, por ejemplo, en el tracto digestivo tiene transformaciones o genera transformaciones que pueden ser, digamos, proclives para desarrollar un cáncer. Cuando una persona, por ejemplo, ingiere alguno de estos alimentos en forma seguida, regular, ¿ah? Hay gente que es comedora de panchos, por ejemplo, ¿ah? Seguido. Bueno, ese conjunto de elementos que aportan este tipo de productos, muchas veces lo que hace es generar alteraciones, son daños. Los daños hay que repararlos, y las reparaciones implican a veces cometer errores en un proceso tan complejo. Cuando la persona tiene, por ejemplo, en la alimentación incluida vitamina C, vitamina E, gente que consuma a veces algunos tipos de vegetales, hablamos de tomate, ajo, cebolla, ya tiene elementos que neutralizan mucho de lo perjudicial que pueden estar aportando esos productos. Entonces, en el balance general, muchas veces es algo que no va por el camino del desarrollo de un cáncer, donde todo el tubo digestivo es particularmente sensible, no es solo un tema de colon y recto. Pero a veces hace que las personas estén protegidas porque incluyen elementos que son los protectores. Bien. Justamente. Uno compensa la carne con otros alimentos y ahí neutraliza, decía, ¿no? La palabra neutraliza. Sí, muchas veces puede neutralizarlo, sí, es así. Sí. Bien, preguntan desde la audiencia, creo que es importante, cuando hablamos de consumo en exceso, ¿de qué estamos hablando, no? Bueno, en general son varias veces por semana, tenemos que decirlo así. Es decir, podemos hablar de cantidades, pero, a ver, ubiquémonos, por ejemplo, en lo que es el consumo de carnes totales. En el Uruguay, y datos bastante recientes porque son muy estables, en el Uruguay hay un consumo de 102
kilos de carne por persona por año, de promedio. ¿Tá? Entonces, cuando uno compara eso con lo que podría ser una recomendación de parte de la Organización Mundial de la Salud como un consumo límite saludable, que está por debajo de la mitad, es decir, podemos decir en números redondos, en el Uruguay, en el Río de la Plata va, y por poca distancia, diferenciándonos de países como los de Norteamérica o parte de algunos de los de Europa Occidental. Nosotros estamos desbordando el doble de lo recomendado. Eso es una idea. Con algo concreto, por ejemplo, hace 25 años publicamos los datos que eran sobre el consumo de carnes en el riesgo de cáncer de mama en mujeres uruguayas. Y bueno, ahí pusimos, de acuerdo a los hallazgos, que, por ejemplo, 4 veces o más por semana el consumo de carne en las mujeres uruguayas multiplicaba por 3 o por 4 la probabilidad de desarrollar cáncer de mama comparado con aquella que consume una vez por semana o menos. El grupo ese que no consume o consume hasta una vez por semana, ese es el grupo que tiene más bajo riesgo. Digo, creo que son ejemplos que pueden ilustrar bastante respecto a esto numérico, ¿verdad? Sin dudas. Doctor Ronco, si le parece, hacemos un breve corte y ya continuamos conversando. Quizás podemos hablar también de otros alimentos que consumidos en exceso pueden aumentar las probabilidades de tener cáncer. Cómo no, con mucho gusto. Estamos conversando con el doctor Álvaro Ronco, quien es médico, investigador en epidemiología nutricional del cáncer. Doctor Ronco, llegan varias preguntas de la audiencia vinculadas, por ejemplo, cuando estamos hablando de carnes, ¿significa esto carne vacuna? ¿Cuál es la diferencia con el pollo, con el pescado también? Y otro tema es la cocción, ¿no? ¿Qué cambia con la cocción en cuanto a la probabilidad, a lo cancerígeno, ¿no? Empiezo por la parte de la diferencia entre las distintas carnes. Sé que el pescado tiene bastante diferencia, ¿no? Exactamente, es muy pertinente la solicitud de información en ese sentido, porque cuando yo hablaba de esto de los 102 kilos por persona por año, está incluyendo todos los grupos, pero de ellos 60 kilos son de carnes rojas, la carne vacuna. Hay algunos temas que hacen a veces no solo a la propia carne, porque estamos hablando del tenor graso, que es distinto. El pollo teóricamente podría tener grandes ventajas, las tiene el pescado, sí, porque estamos hablando de carnes blancas que tienen un tenor de hierro que es mejor, es más manejable por parte del organismo humano. Pero además de las grasas las cito porque bueno, hay condicionantes que serían favorables si se las incorpora debidamente. El pescado es el que tiene hoy por hoy, más allá de lo que puedan ser temas del agua donde viven, tienen muchas ventajas. Y los pescados grasos son ricos en las que se llaman grasas omega 3, que es un tipo de grasa que es esencial, que el organismo no produce y entonces lo tiene que aportar. Y el pollo, o aves en general podríamos decir, pero centralizado en el pollo, teóricamente podría ser algo que fuera beneficioso, pero ahí estamos dependiendo de lo que es modernamente su alimentación, que representa un problema muy serio. Porque una cosa es el pollo de granja, el pollo que vive silvestre y que consume para alimentarse parte de elementos que son naturales, insectos, lombrices, hojas, semillas, junto con lo que puede ser una ración. Eso es una cosa, pero el problema de la alimentación en ambientes estabulados, es decir, donde están hacinados los animales y se le da raciones sobre todo de maíz, es el hecho de que esa ración tiene una carga importante de las grasas que llaman omega 6. Entonces las ingiere, e igual que pasa con los humanos, el consumo excesivo de grasas omega 6, por ejemplo, para quien consume mucho aceite de maíz, de girasol o de soja, bueno, engorda rápido, genera un organismo inflamado, tiene huesos que están frágiles. ¿Y qué pasa? En el caso del pollo, está pronto para una faena en un tiempo que es quizás el tercio respecto al que sería el que demora estar en condiciones con una alimentación equilibrada.
Si el pollo tiene una alimentación global, general, combinada, hay equilibrio en estas grasas omega 6 y omega 3, entonces se convierte en una carne saludable. Pero el problema está en que cargada de grasas omega 6 es un alimento que genera una tendencia a la inflamación crónica, que es un proceso crucial, para el cual pueden intervenir otras cosas, pero de por sí ya eso es generador de desequilibrios, entre los cuales está la cancerización. Hay varios mecanismos biológicos que están atados a esto y son complejos, pero son cosas reales. Eso lleva de paso a que los desequilibrios metabólicos que se ocasionan a partir de este tipo de alimentación, que insisto, tendría algunas ventajas respecto a las carnes rojas, no sea tan así en la práctica. ¿Por qué? Y bueno, porque esto va de la mano de desarreglos como lo que sería la obesidad, el sobrepeso, el desarrollo de prediabetes o de diabetes finalmente, y puede manifestarse, como tendencia a la inflamación crónica, puede manifestarse en otras áreas, en otras patologías crónicas, independientemente de lo del cáncer. Entonces hay que estar atento al método de producción del pollo. Tampoco hay que comerlo en exceso, imagino. El exceso calculo que siempre es malo, ¿no? Claro, yo diría que habría que manejar, por lo menos con un criterio práctico, no más allá de una vez por semana, porque más allá de que se le saque la piel y todo lo que quiera, la grasa intramuscular uno la va a ingerir. Entonces, en el balance puede ser una fuente oculta para muchos. Es decir, aquella persona que, por ejemplo, atendiendo a esto que decía, bueno, consume aceite de oliva como aceite principal, si come mucho pollo, está teniendo algo que se está colando por allí en esas grasas que no tenemos que tener en exceso, por lo que implica desarreglos varios. Nosotros estudiamos también y hemos visto, junto con otros autores en la literatura, por ejemplo, porque ya se conoce, las grasas omega 6, esto de lo del pollo, en la mujer hace que produzca estrógenos que son muy activos, Gastón, muy activos. ¿Qué quiere decir? Que esas hormonas van a ir a producir una mayor velocidad de reproducción celular en los órganos blancos, por lo tanto aumentan la probabilidad de tener anomalías que pueden derivar en cánceres. Experimentalmente ya se demostró eso. Animales que están alimentados con una dieta tipo occidental, donde prevalece este aceite, y otras con dietas que son del tipo mediterránea, con omega 3, con aceite de oliva, y resulta que las crías incluso desarrollan menos cáncer de mama y varios etcétera más. Es decir, que en las niñas puede estar pasando perfectamente eso y se acepta como un elemento a controlar pensando en las generaciones que siguen, ¿no? El aceite de oliva entonces se suma también como un factor por ahí. El aceite de oliva es un elemento que es una gran virtud de cualquier estilo de alimentación, porque tira abajo drásticamente el aporte de grasas omega 6, porque las tiene, nosotros las precisamos, pero las tiene en pequeña medida. Y además viene acompañado de, en general es un 2%, de lo que se llaman componentes minoritarios. Son sustancias que son muy potentes, antioxidantes, antiinflamatorios y anticancerígenos. No son nombres que suenen mucho, no son muy conocidos. Hay algunos, tirosol, hidroxitirosol, oleuropeína, el escualeno, que es quizás el más conocido. Digo, ese pequeño 2% tiene ahí algo que es históricamente ya se está convirtiendo en algo que es el sustrato fundamental de lo que sería el estilo de dieta mediterránea. Es decir, que ya tiene el emblema en sí de salud en el aceite de oliva. Pero ¿dónde está la explicación? Está en eso. Por eso, un aceite de oliva extra virgen es una cosa, y un aceite de tipo alto oleico, o sea, que tenga un alto nivel de ácido oleico copiando a lo del aceite de oliva, no es lo mismo. Porque en general es un girasol modificado con pequeña cantidad, pero le falta aquello que hace la diferencia. Bien. Ahora está el tema de la cocción, ¿no? Una carne hecha a las brasas, a la plancha, al horno.
Sí. ¿Cómo se diferencia el estilo de cocción en cuanto a la probabilidad cancerígena? Pues estamos hablando de cosas que eso está en estudio, ¿no? Por eso mucho condicional, mucho se está estudiando, ¿no? Pero Sí. bueno, como prevención vale ir teniendo en cuenta estos elementos. Desde hace muchos años ya la evidencia se sigue acumulando y realmente es bastante contundente, más allá de que hay poblaciones que quizás no lo manifiestan tanto. El grado de cocción, que puede ir desde una carne medio crudona hasta el chamuscado, en ese gradiente también implica en general, en base a que aumenta la producción de ciertas sustancias en la superficie de las carnes, sobre todo, también aumenta la peligrosidad en cuanto a lo que es el potencial para desarrollo de cáncer. Las proteínas de la superficie, vamos a explicar por qué, sencillo, ¿no? Digo, las proteínas de la superficie, las proteínas están compuestas por esa larga cadena de elementos que son aminoácidos. Por el calor intenso se transforman aminoácidos en aminas heterocíclicas. Ese es el grupo principal, no el único, pero es el principal. Aminas heterocíclicas son carcinógenos, son sustancias que pueden desarrollar cáncer en determinadas condiciones. Veámosla como un tóxico. Si uno ingiere un tóxico, el organismo recibe algo que le hace daño. Si se hace daño, hay que repararlo. Y si se repara, hay todo un proceso que no tiene la misma velocidad que el daño que se va produciendo. Y a veces eso lleva a que las reparaciones en las células sean imperfectas y a veces allí nacen células que, si siguen reproduciéndose, ya están en la condición de canceroso. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el consumo frecuente representa un trabajo permanente de reparación, y a veces la toxicidad, el hígado no tiene la capacidad para sacar de circulación con la rapidez necesaria esos tóxicos. Y hay órganos sensibles, Gastón. Los órganos más sensibles a estas aminas heterocíclicas, producto de la cocción de las carnes, son el tejido que recubre al colon y recto, y la glándula mamaria. Así que, solo con este elemento, cualquiera puede ver que no es coincidencia simple el hecho de que donde hay mucho cáncer de mama hay mucho cáncer de colon y recto. Hay elementos comunes que influyen en esto. Así que es recomendable que la cocción no sea mucha. Por lo tanto, lo que hemos podido ver, y eso lo exploramos y lo hemos publicado de nuestra población, la gente que consume más carne al estilo de puchero, carne hervida, carne a la cazuela, en un medio líquido en general, como la temperatura no alcanza los mismos grados que alcanza la temperatura digamos, producto de una cocción al calor directo, entonces en el consumo crónico ese estilo no es generador de riesgos mayores de cáncer. Es muy importante esto también, es muy importante. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que esto es un tema de balances, de probabilidades. Hay estilos que se avienen más de forma más saludable. Así que yo también recomiendo que hay que prodigar un poco más el consumo de carne que no reciba calor directo, como a la plancha, como asada, como frita, porque allí la temperatura modifica mucho esas proteínas de la cobertura, ¿no? Bien, doctor Ronco, le propongo hacer un repaso de algunos otros alimentos que pueden ser peligrosos o con los que hay que tener más cuidado, y luego algunos que sean favorables, ¿no? Que haya que consumir más como prevención. Pienso, por ejemplo, el consumo de mate. ¿Se sabe si tiene algún impacto, algún efecto en este sentido? El mate está bastante estudiado, no deja de tener sus controversias. En la década de los 80 fue cuando se hicieron los primeros estudios epidemiológicos, después han venido estudios de laboratorio, a nivel bioquímico, etcétera. Ha habido un aumento de riesgo a mayor consumo. Se interpretó como que podría depender exclusivamente de la temperatura, lo cual tiene su parte de cierto, pero no es lo mismo hablar solo de la temperatura. ¿Podría entonces hacer lo mismo con otras bebidas, como el café? Bueno, a ver, bebidas muy saludables por su contenido, como el caso del té, en algunos países de Oriente Extremo, también aumentan el riesgo de cáncer. Lo que pasa que es de cáncer del sector más agredido por la temperatura alta, el sector de boca, faringe, de esófago y a veces hasta de estómago.
El tema es que en nuestro medio los estudios epidemiológicos también mostraron aumentos de riesgo para consumos altos. Hay que tener en cuenta que somos el país donde se consume más mate de todo el mundo, teniendo en cuenta que la región es la que tiene un alto consumo por donde se produce. Pero hay aumento de riesgo en cáncer de pulmón, hay aumento de riesgo en cáncer de vejiga, en cáncer de riñón, hasta en próstata. Ahí no es por contacto directo. Entonces, la investigación ha mostrado, a nivel básico digo, la investigación ha mostrado que hay sustancias cancerígenas. También es rico, abundante, en algunas sustancias que son antioxidantes y son protectoras. Nosotros en estudios relativamente recientes, son de 2015 para acá, hicimos algunos hallazgos, porque no se había estudiado antes, son publicaciones referidas a cáncer de mama y cáncer colorectal, donde en general el efecto es protector. Pero el análisis profundo de los datos llevó a concluir algo que gracias a otros estudios hechos pocos años atrás, pudimos entenderlo mejor. El tema es así. ¿Por qué puede ser protector? Y bueno, porque prevalecen las sustancias que son protectoras en determinadas condiciones de la dieta. Las sustancias que son cancerígenas del mate están en una forma inactiva, ¿tá? Se les llama proactiva a veces. ¿Qué precisan para activarse? Precisan una dieta pobre en antioxidantes. Todo lo que es oxidación, todo lo que es una dieta rica en mucha carne, en ciertos tipos de grasas y poca fruta y verdura, bueno, eso es el terreno perfecto para que luzca y haga su trabajo el mate a partir de esos componentes. Ahora, si nosotros tenemos una dieta que es abundante en frutas y verduras, sobre todo crudos, nosotros le hacemos un aporte de antioxidantes y con esos antioxidantes los mantenemos inhibidos a esas sustancias cancerígenas. Y eso es lo que pudimos ver en el caso de mama, que es bien claro, ¿no? Como las mujeres que tenían una dieta más pobre en antioxidantes no era un elemento particularmente de aumento de riesgo, pero no lucía mucho el mate. En cambio, las que hacen lucir el mate, cuando le suman el consumo de mate de esas mujeres a su alimentación con abundantes frutas y verduras. Ahí, esos antioxidantes propios se acompasan a lo que brinda el resto de la alimentación y los hace lucir mejor. La mujer en general está más favorecida en este aspecto que el hombre, y en cáncer colorectal lo podemos ver también claramente, ¿no? El hombre, digamos, tiende a tener un consumo mayor de carnes, tiende a agregar a veces más lo que puede ser algunos elementos del tabaco. En ese sentido, a nivel rectal más que de colon, bueno, el mate le representa algo que tiende a tener un cierto aumento de riesgo o es bastante neutro. En cambio, la mujer es netamente protector. ¿Ah? Y tanto más, insisto, con lo que decía antes, cuanto mayor es su nivel de consumo de antioxidantes de la dieta. Que ya con esto estoy dando el pie para lo que tú me manejabas antes. El conjunto de alimentos que tiene que estar incorporándose radicalmente en una proporción mayor son los alimentos que vienen de las plantas. ¿Tá? Son las verduras, son las frutas, también las legumbres. Y de verduras y frutas lo más posible crudo, porque es en ese estado donde están contenidos en forma intacta los elementos que nos protegen, no porque la naturaleza los diseñara para eso, existen para que, por ejemplo, a veces algunos animales no se coman esas plantas, pero bueno, nosotros los aprovechamos en el organismo para que nos protejan de daños que se producen por otros elementos que ingerimos. Y en ese sentido destacan, por ejemplo, en materia de vegetales hay un grupo que se llama las crucíferas, coliflor, brócoli, rabanito, repollo. Esos tienen potentísimos anticancerígenos, ¿ah? Que están, insisto, sobre todo en las formas crudas. Algunos de esos alimentos de repente habrá que hacerlo al vapor, si acaso, pero lo que puede incorporarse en una ensalada va a ser lo mejor. Y en materia de frutas, las que son las más importantes, el potencial mayor lo tienen frutas cítricas, ¿ah? Todo el mundo conoce, digamos, limón, naranja, mandarina, bergamota, etcétera, pero también se le puede agregar algo de los frutos del bosque, poniendo como ejemplo la frutilla, porque tienen sus antioxidantes especiales, son distintos según lo que le da el color a cada fruta, pero estos antioxidantes, en particular los de las frutas del bosque,
tienen un grupo de antioxidantes que tiene un efecto particularmente beneficioso. Es un grupo químicamente, se llama antocianinas, o incluso proantocianinas, que el nombre viene del color que le da, que es rojo, violeta, azul. Los arándanos, además, moras, frambuesas, etcétera. Esas sustancias tienen elementos que son reconocidos inhibidores para lo que es la migración de células tumorales y le pueden ayudar a limitar que en el caso de que haya células que circulen y no hayan sido liquidadas por el sistema inmune, le pueden hacer difícil el anidar en un tejido extraño. ¿Tá? Pero para eso no es que hay que atiborrarse, hay que tener consumos más o menos frecuentes en lo posible. ¿Tá? Entonces, si uno reduce y modera lo que puede ser lo más agresivo y le da entrada a una mayor proporción de alimentos que son protectores, estamos encontrándonos frente a estilos que son saludables, desde todo punto de vista. Ahora enfocado con el tema del cáncer, pero digo, tienen otras virtudes, formas de alimentarse así, que van alejando las posibilidades de desarrollar patologías crónicas. Entonces, bueno, no consumir carne en exceso, no consumir pollo en exceso, pero ir sumar pollo a la dieta, ¿no? Y estar atento a cómo se alimentan también los animales. Acá Gustavo, por ejemplo, mandaba, somos lo que comemos, y los animales que comemos son lo que comen también, ¿no? Entonces hay que estar atento a eso. Consumo de verduras, mencionaba, como para compensar cuando se come mucha carne, ¿no? Pero si se come verduras también puede compensar un poco o bastante. La importancia del aceite de oliva, ¿no? Que no sea solo aceite de los otros tipos de aceite, incluso cuando hay algunos que decía como que son en alto contenido de alto oleico, ¿no? Como que eso es similar en algunas cosas al aceite de oliva, pero no tiene las mismas ventajas positivas en el sentido ¿verdad? Por supuesto. Y después aparecen los frutos rojos. Sí. ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Bueno, en general, por ejemplo, la tendencia a consumir todo lo que sea alimento de tipo de grano tiene que ser integral, no refinado. El refinado le quita cosas que son útiles y son nutricionales. La harina, por ejemplo, sería más adecuado que se consuma harina integral y no harina blanca. Además de todo, por el contenido de hierro que la harina blanca tiene por ley, que está fortificada, y que no es el mismo hierro que trae en sí la harina integral. En cantidades más o menos se trató de emparejar, pero de hecho puede ser un exceso. Hay que tener presente que el organismo humano, esto se sabe desde la primera década de este siglo, el organismo humano tiene un sistema muy fino para regular el control y el metabolismo del hierro de la dieta, pero lo hace solamente con el hierro que proviene de las plantas, no con el hierro animal, que se absorbe mucho y no le pone freno a eso. ¿Tá? Yo diría que lo que hay que tender, como viendo vamos a ponerle en perspectiva, una panorámica de lo que debe ser la dieta, hay que tender a darle más entrada a componentes de las plantas y hay que tender a darle menos proporción a los alimentos originados en animales, sobre todo lo que estamos acostumbrados aquí en el Río de la Plata. Doctor Álvaro Ronco, médico, investigador en epidemiología nutricional del cáncer, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Quedan un montón de preguntas de la audiencia. Acá alguien dice, no he dicho nada del pescado. Bueno, usted sí mencionaba como beneficioso por el lado del omega 3, ¿verdad? Claro, si no he dicho nada es porque también soy respetuoso del tiempo que me brindan. No es que no, lo mencionamos seguro. Podemos decir muchas cosas, pero hoy no es tiempo nada más que para citarlo. Así que yo lo voy a tomar como que, bueno, fue un comentario. No he dicho nada del azúcar, Gastón, y no es porque tú no me lo hayas preguntado, ni que yo lo haya tenido fuera de la cabeza. Pero lo que pasa es que no se puede hablar mucho de todo. Así que, en ese sentido, digo, seguramente quedan cosas pendientes, pero bueno, si acaso, si hay otra oportunidad, capaz que desarrollamos algo. Yo estoy muy agradecido a ti y al programa por la nota. Muchísimas gracias a usted y bueno, gracias también a todos vaya el saludo a todos los compañeros que colaboraron ahí para que pudiera atendernos esta mañana. Serán dados, gracias y chao.